El dolor para el sabio, para el que ambiciona solo las cosas de Dios, es fuente de purificación y gloria. El necio renuncia a sus empeños y sufre cuando el dolor arrecia. El sabio, impávido frente al dolor, vence a sus propias deficiencias y cosecha el fruto de sabiduría divina. El dolor, vencido por el sabio, le entrega sus arcanos. Del dolor nace el justo, y justicia es sabiduría. El malvado nutre sus entrañas con infamias, y cuando se le agotan, las inventa. Es creador negativo y pérfido. El justo se alimenta de amor. He aquí por qué ama a sus amigos y también a sus enemigos, a los unos porque lo comprenden y a los otros porque no lo comprenden. Del pecho de Lucrecia se nutren los alcoberos, hombres de alcoba, y del de Isis los redentores de la humanidad. Cuando tú, oh mortal, encuentres el sendero de la vida eterna, recuerda que eres un Sansón del gran arcano, y no permitas jamás que la bella de la Ile, tu compañera, corte tus cabellos, los finos hilos por donde suben los vapores de su cirio, esperma, con que lograrás la cristificación. Si vencieres, te haré columna de mi templo, y la muerte no será ya más. Que estas mis palabras lleguen a tu corazón. Que mi sacrificio de hoy, sea tu aliento de mañana. Que me escuches y te sigas. Garga Cuichín. Ciénaga. Diciembre 30 de 1952. 9 AM. Mensaje supremo de Navidad. Dado por el gran avatar de Acuario Aun Wie, el iniciador de la nueva era, en el Summum Supremum Santuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, a 24 de diciembre de 1952. Amadísimos hermanos. Hoy, hace 1952 años, nació en un humilde pesebre de Belén el ser más perfecto que haya conocido nuestro globo planetario. Innumerables sectas religiosas se disputan sus enseñanzas, sin haberlas jamás comprendido en sus aspectos altamente trascendentales, filosóficos, científicos y místicos. El esoterismo crístico se fundamenta en los profundos misterios del sexo, dentro de los cuales subyace en potencia el fuego sagrado del Espíritu Santo. Todo el cristianismo auténtico tiene sus raíces en la sagrada orden de Melquisedec, rey del fuego, el cual permanece sacerdote por siempre. Pablo de Tarso dice en su epístola a los hebreos lo siguiente: tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Ver 6, capítulo 5, Hebreos. Así pues, el sacerdocio del Cristo se basa en el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Ver 11 capítulo 5, Hebreos. En este versículo Pablo se detiene ante el secreto indecible del gran arcano, la clave suprema de la magia sexual. En las épocas de Pablo, el magno supremo secreto de la sexualidad era incomunicable, y por ello Pablo se vio en la necesidad de callar. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Ver 12 capítulo 5 Hebreos. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios se fundamentan en la magia sexual, mas en tiempos de Pablo había necesidad de leche y no de manjar sólido. No habían llegado los tiempos de enseñar públicamente la magia sexual, la humanidad se hallaba todavía en estado infantil. La vianda firme, solo se puede dar a aquellos que ya conocen el bien y el mal. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ver 14, cap. 5 Hebreos. Ni hoy en día la humanidad tiene bien ejercitados los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Los miembros de todas las religiones necesitan de leche porque no son capaces de digerir el manjar sólido. Cuando descorremos la sabiduría de Melquisedec ante las atónitas miradas de millones de seres humanos, para enseñarles los santos misterios del sexo, estos nos consideran malvados. En estos instantes el mundo entero está siendo testigo de asombrosos casos de hermafroditismo. Por donde quiera están naciendo ahora hermafroditas. La ciencia oficial quiere luchar contra natura y apela a operaciones quirúrgicas disque para corregir la naturaleza. El hombre quiere corregir la obra del Creador. Comienzan a nacer hermafroditas por todas partes, y la humanidad se encuentra en estado perfectamente embrionario. La mente humana se halla en la aurora de su nacimiento.
El fin es igual al principio, más la experiencia del ciclo. Antes de que Eva hubiera sido sacada de la costilla de Adán, Adán vivía solo en el paraíso terrenal. Ahora Eva volverá nuevamente a fusionarse con Adán y así tendremos que la humanidad del futuro volverá a ser hermafrodita, tal como lo fue en el pasado. La Biblia nos dice en el Génesis lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ver 27 capítulo 1, Génesis. Es decir, Dios creó al hombre hermafrodita, varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios, porque Dios es hermafrodita. En los mundos internos, evidenciamos esta gran realidad, cuando contemplamos la solemne majestad de los hijos del fuego. Ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, etc. Esos seres inefables son miembros activos de la gran orden de Melquisedec. Todos esos seres divinos son hermafroditas. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, más hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ver 1-2-3, capítulo 7 Hebreos. Ese sacerdocio de Melquisedec, es la sabiduría del Cristo. Es el misterio del sexo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La mujer fue llamada varona porque del varón fue tomada. El sexo masculino se irá absorbiendo poco a poco en el femenino. Cada vez irán naciendo más mujeres que hombres. Conforme vaya pasando el tiempo abundarán más y más los hermafroditas. El sexo masculino se absorberá dentro del femenino y al fin se establecerá en nuestra tierra la sagrada orden de Melquisedec, en la cual se fundamenta el sacerdocio de nuestro Señor el Cristo. Los futuros hermafroditas crearán sin contacto sexual, concebirán en sus vientres sin connubio carnal. Esto ya lo afirmó HPB en el 6º volumen de La Doctrina Secreta, pero no lo explicó porque los tiempos no estaban maduros aún. Y el hombre ángel de la Antártica creará por medio de la palabra y entonces tendremos la orden de Melquisedec realizada en carne y hueso. Cada cual creará su cuerpo con el poder de la palabra. La laringe será el órgano sexual de la futura humanidad divina, que morará en el continente de la Antártica. Los hermafroditas del pasado se reproducían por medio de esporas, y esas esporas se gestaban en las pantorrillas. Con justa razón los portugueses llaman a las pantorrillas matriz das pernas, o ventre das pernas, esto es, matriz de las piernas, o vientre de las piernas. Empero digo, hermanos, que este proceso de transformación biológica que culminará en el hermafrodita perfecto, se realizará a través de muchos millares de años, pero como la naturaleza no da saltos, ya están comenzando a aparecer algunos hermafroditas. Sin embargo, no hemos de confundir al auténtico hermafrodita con el falso hermafrodita, con el sodomita, con los afeminados, con aquellos degenerados que se echan con varones, o con aquellas mujeres marimachos que hoy están corrompiendo a muchas jóvenes. La redención reside exclusivamente en el acto sexual. Hay que transmutar el agua en vino, para levantar nuestra serpiente metálica sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. El agua, semen, ha de transmutarse en la energía crística, en el vino de luz del alquimista. Hay necesidad de formar a Cristo en nosotros y ello solamente es posible transmutando el agua en vino, dentro de nuestro maravilloso laboratorio orgánico. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también. Hay necesidad de que nazca en nosotros el yo. Cristo, es urgente que la estrella de Belén resplandezca sobre nosotros para anunciarnos el nacimiento de ese yo Cristo entre las vivas profundidades de nuestra conciencia. Aquel que venció todas las tentaciones, es el único que puede darnos valor y poder suficiente como para resistir con heroísmo a todas las tentaciones. Pero hay necesidad de formar a Cristo en nosotros. Es indispensable que nos cristifiquemos para lograr la unión con el Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo.
hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Ver 1-2-4-5 cap 1 Hebreos. Cristo, es el resplandor de la gloria del Padre, que sustenta todas las cosas con el poder maravilloso de su verbo. Existe el Cristo histórico, existe el Cristo en sustancia, y existe el Cristo líquido. Son tres modos de expresión del Hijo, el Cristo cósmico, que vino al mundo para redimirnos mediante el fuego. La sustancia crística inunda todos los espacios infinitos y está sujeta al sístole y diástole de todos los soles del infinito. La sustancia crística es el mediador entre el espíritu puro universal, el reino del Padre y el mundo de la materia. Sería imposible que el gran espíritu universal de vida pudiera cristalizar sus ideaciones cósmicas, si no existiera la sustancia crística. Esa sustancia plástica maravillosa refleja el poder, la gloria y el esplendor del Padre. Todo el ejército de la voz, todos los miembros de la Sagrada Orden de Melquisedec, somos tan solo componentes del cuerpo del Cristo. Maestro solamente es Cristo, hermano mayor de la humanidad solamente puede llamarse aquel que se haya cristificado. Maestro solamente es aquel que haya formado a Cristo en su interior. Hay necesidad de pasar por la muerte de cruz, para poder resucitar de entre los muertos vivientes. Vosotros, hermanos míos, sois muertos vivientes, porque todavía no habéis formado a Cristo en vosotros. Cuando resucitéis de entre los muertos vivientes, ascenderéis al Padre y entonces recibiréis el Espíritu Santo, el cual os dará los dones del Cristo. Cada uno de vosotros deberá cargar su cruz, cada uno de vosotros deberá morir para vivir, deberá perderlo todo para ganarlo todo. Moriréis para el mundo, mas viviréis para el Padre. La vida se alimenta con la muerte, hay necesidad de que el hombre terreno muera, para que el hombre celeste se glorifique. Hay necesidad de perseverar en la oración. Hay necesidad de perseverar en el partimiento del pan y del vino. Toda oración debe terminar con pan y vino. La magia sexual, la oración y el partimiento del pan y del vino, irán formando a Cristo en vosotros. Hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría y después de alcanzada hay que ser más humildes. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ver 19 capítulo 4, Galatas. Amadísimos hermanos míos, yo os juro por el eterno Dios viviente, que, cuando forméis a Cristo en vosotros, os uniréis con vuestro íntimo, y os convertiréis en llamas omnipotentes del universo. Esta es la santa doctrina del Nazareno, la doctrina que Pablo predicó en Roma cuando llegó cargado de cadenas. Esta es la doctrina por la que Esteban murió mártir, esta es la doctrina que Pedro predicó en la casa de Cornelio, y por ella todos los santos de Jerusalén fueron perseguidos y odiados. Amadísimos, siento piedad por vosotros, porque habéis abrazado la doctrina de los mártires. La humanidad jamás ha gustado de esta doctrina, por haberla predicado, asesinaron a Cristo, y todos sus seguidores fueron mártires. Hermanos míos, yo aún Weor, os entrego la vieja doctrina de los gnósticos para que forméis a Cristo en vosotros. Esta santa doctrina durmió durante 20 siglos en las profundidades del santuario, pero aquí la tenéis nuevamente para que resucitéis de entre los muertos vivientes y ascendáis al Padre. Hermanos míos, estoy de parto por vosotros, hasta que forméis al Cristo en vosotros. Seréis perseguidos, odiados y encarcelados por la palabra, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La iniciación es vuestra misma vida y cada uno tendrá que cargar con el peso de su propia cruz. Tendréis que pasar por la muerte, y muerte de cruz. Deberéis nacer como Mesías príncipes, como el niño Dios de Belén en los mundos suprasensibles, para Dios y para el Padre. Hermanos, recordad que cada uno de vosotros es en el fondo una estrella, pero solamente podréis volver al Padre cuando el niño de Belén haya nacido en vosotros. Este es el momento más grave de la historia del mundo, ya resuenan a lo lejos las primeras campanadas de resurrección de Acuario. Los pinos de Navidad están llenos de aromas, y el canto de los ángeles aún resuena como melodía de paz a los hombres de buena voluntad. Sin embargo, los tiempos de paz aún no han llegado. La naturaleza está pariendo la nueva era acuaria, y ese parto es